Buenas noches a toda la audiencia de Ciudad Noticias. Verdaderamente un hecho inédito ocurrió este atardecer en el Congreso de la Nación Argentina. Una tremenda derrota de La Libertad Avanza. Creo fundamentalmente que por falta de experiencia legislativa nunca ocurrió que un oficialismo retire un proyecto de ley que ya tiene votación favorable en general, que lo retire y lo mande a comisión. Porque según el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando un proyecto vuelve a comisión, directamente ese proyecto vuelve a hojas cero, directamente. No es que los artículos que fueron aprobados quedan aprobados. Ese proyecto vuelve a foja cero. Un proyecto que después de ser sancionado en general y parcialmente en particular como este, vuelve a comisión a ser considerado nuevamente por el Pleno de la Cámara, se lo someterá a un trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna. Esto es lo que dice el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Creo que lo correcto hubiera sido mandar un cuarto intermedio hasta mañana, tratar de negociar, porque el proyecto ya tenía sanción en general, media sanción en general, y lo que ocurrió fue que esta tarde, de los 6 artículos que se trataron esta tarde en particular, el gobierno estaba recibiendo una derrota en los artículos 5º y 6º. El artículo 7º era el de las privatizaciones, el 6º era el de la reforma del Estado, y allí 5 de los 6 incisos fueron votados negativamente. Allí se da cuenta el oficialismo que de seguir con esta sesión hubieran perdido las votaciones subsiguientes. Por lo cual, para darle una mano, Miguel Ángel Pichetto pidió un cuarto intermedio y una reunión con todos los presidentes de bloque para tratar de encauzar la votación y encauzar la sesión. Pero evidentemente la falta de experiencia y el desconocimiento, yo creo que es de una improvisación nunca vista antes, creo que el desconocimiento del reglamento de la Cámara de Diputados llevó al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Sago, a mandar de nuevo a comisión todo el asunto se le dice al proyecto, todo el asunto. De esta manera vuelve todo a foja cero. Si me preguntás personalmente qué creo que va a pasar, creo que van a terminar retirando este proyecto, porque tardaron desde el 27 de diciembre que ingresó este proyecto a la Cámara de Diputados, pasó todo el mes de enero tratándose en comisión, y ahora vuelve a comisión a tratarse de nuevo. Es una derrota política muy fuerte para el oficialismo. Ya ustedes acaban de leer el mensaje que dio la oficina de prensa del gobierno. Están amenazando, diciendo que los gobernadores fueron los que tomaron la decisión de destruir la ley de bases y puntos para la libertad de los argentinos. Pero en realidad, tanto el presidente de la Nación como todos los diputados, desde un principio, han dicho que no iban a negociar. Y precisamente el Parlamento es un lugar donde se parlamenta, se negocia, se trabajan las leyes mancomunadamente, se trabajan los proyectos y se ceden posiciones, porque es la manera que tiene la democracia. Se alimentan los proyectos muchas veces, se mejoran los proyectos y las iniciativas
en el trabajo en comisión. Pero si no se negocia, si se cree que hay una sola posibilidad de manejarse en la vida, que es presentar un proyecto para que lo apruebe, el Parlamento pasa a ser una escribanía, no un Congreso de la Nación. A todo esto, lo que hay que tener en cuenta, que más allá de lo que pase con este proyecto de ley ómnibus, que prácticamente ya quedó tan deshilachado que es una combi, que el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, está en vigencia. Uh-huh. Está en vigencia y todavía no fue tratado por el Senado de la Nación. Todavía no se armó la comisión de ambas cámaras para tratar este decreto de necesidad y urgencia, que ahora, con esta derrota del oficialismo en la Cámara de Diputados, cobra vital importancia lo que pueda ocurrir con el decreto de necesidad y urgencia en el Senado de la Nación. Pedro. Debemos tener en cuenta una cosa, el decreto de necesidad y urgencia, para ser rechazado, debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Claro. Mi consulta, Pedro, es, con esta virulencia, con esta virulencia que se manifestaron, tanto en las redes sociales como dando likes en afirmaciones también que se llama un plebiscito y se aparte a los traidores, que se dio like desde las cuentas oficiales. A ver, juega en contra esto porque, a ver, como lo decías, esto cuando llegue a la Cámara Alta, cuando se tenga que debatir en Senado, los gobernadores seguramente van a tener injerencia en sus senadores que están representándolos. Totalmente, precisamente, los gobernadores tienen mayor incidencia en el voto de los senadores. Pero en este caso, desde el presidente de la Nación a los diputados, la Libertad Avanza lo único que hizo fue que mandó tanto el decreto de necesidad de urgencia como este proyecto de ley ómnibus, destrató a los diputados. Uh-huh. Los trató de coimeros, de idiotas útiles, de que han cambiado, que son una casta que vive de la política, que ninguno resiste una investigación de sus patrimonios. O sea, cosas muy fuertes, son denuncias demasiado graves como para que los legisladores nacionales acepten gratuitamente esto. Y esto pasó esta tarde. Los aliados, esa oposición dialoguista que la semana pasada le dio la votación en general a favor de la Libertad Avanza, hoy se desgranó y hoy parte de la Unión Cívica Radical, toda la coalición cívica y parte del bloque de Miguel Ángel Pichetto votaron con el bloque del peronismo, y hubo el último inciso que se votó de la reforma del Estado, fue una votación 154 a 100. Fue demasiado contundente. Esto quiere decir que los acuerdos a los que nunca habían arribado, porque siempre los desataron, los legisladores hoy le pasaron factura. Pedro, con todos los años que tenés de experiencia como periodista parlamentario, tengo una inquietud respecto a lo que fue el pedido, ¿no?, instrumentado por el jefe libertario Oscar Sago, que fue en el quien pidió que se vuelva a comisión. ¿De qué se trata? ¿De un error o de una estrategia? Quien decidió que esto vaya a comisión de nuevo, fue una persona de apellido Caputo del grupo Malboro, Santiago. Que tengo entendido que es Santiago Caputo, que tengo entendido que es una persona que maneja una parte de prensa, algo así, es un asesor del presidente, y él decidió. No creo, por la edad que tiene Santiago Caputo y porque no le reconozco una experiencia política
anterior, no creo que conozca el reglamento de la Cámara. Creo también que fue muy apresurada la participación del presidente del bloque en mandar esto a comisión cuando podía haber mandado un cuarto intermedio para mañana y durante toda la jornada de hoy y parte de mañana negociar con los otros bloques dialoguistas la prosecución de esta sesión. Lo que se espera, ¿no? El presidente se va con el círculo más íntimo de su primera gira presidencial al exterior. Queda en manos, como decías, del ministro de Interior, Guillermo Francos, y Santiago Caputo, la negociación. Calculo yo que se tomarán medidas drásticas respecto a estos dos cargos. En realidad creo que tenían previsto una, ¿cómo podría decirte? Un desenlace de esta naturaleza. Cuando uno no negocia nada y tiene solamente 38 diputados y necesita 129 para aprobar un proyecto, es muy difícil que esto pase. Si pasaba, era como que Javier Milei pasaba a ser el emperador o el rey de la República Argentina. Era imposible que esto pasara. Yo creo que ahora va a primar la cordura, creo que van a retirar este proyecto y mandarán proyectos de ley de cada uno de los artículos. No se puede en un mes aprobar 664 artículos. Tenía este proyecto cuando llegó al Congreso. Hoy tiene poco más de 300. O sea, se desgranó este proyecto que era de una reforma del Estado en todo el sentido de la palabra. Y esto le demostró a Milei que no es un emperador, que no es un rey, que acá hay un presidente de la nación, que es él, que ganó las elecciones legítimamente y que nadie le discute el haber ganado las elecciones legítimamente, pero que en un sistema democrático, federal, republicano, los proyectos se discuten, se negocian, se alimentan, se mejoran y fundamentalmente cuando van al Congreso tienen modificaciones. Y esto parece que no lo entendieron y que lo van a entender ahora directamente con esta dura derrota política que hoy le propinó el Congreso de la Nación. Hay que tener en cuenta que hace 55 días que está en el gobierno Javier Milei. Todavía cuenta con ese tiempo que todos los presidentes de la nación tienen cuando inician su mandato. Más aún cuando se gana de manera tan contundente como ganó Milei. Lo que ocurre es que Javier Milei pensó que con este triunfo podía hacer lo que quería como presidente de la nación. Y hoy uno de los poderes del Estado le dijo que no. Pedro, muchísimas gracias por este gran análisis que compartís con nosotros y seguramente será tema que estará marcando la agenda durante los próximos días. Muchas gracias.